hacer la voluntad de Dios. Después que hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una de las cosas, o lo principal, diría yo, que debe caracterizar a todo creyente es saber la voluntad de Dios para con su vida. La voluntad de Dios específica, pero la voluntad de Dios también general. Lo que está establecido en las Santas Escrituras como palabra de Dios, conocer qué dice la palabra de Dios sobre mí como seguidor de Jesucristo, como hijo de Dios, como una persona que ha sido renovada, que ha pasado de muerte a vida, que ha venido ya de las tinieblas a la luz de Cristo. Al hablar de este tema, encontramos en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. En esta ocasión nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo unas palabras muy interesantes que deben ser tomadas en cuenta para cuidarnos de no estar haciendo nuestra voluntad, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Leemos lo que dice la palabra. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús inicia en este momento diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dijo eso? El verso 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que en aquel día, en el día final, cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia, diga a este tipo de personas que sacaron demonios, que hicieron cuantas cosas en nombre de Jesús, y que Jesús entonces le diga, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no te conozco, hacedor de maldad? Quiero que se preste atención en esta parte, porque podemos creernos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando de momento lo que estamos es haciendo la voluntad nuestra. Cuando usted va a hacer cualquier cosa, su vida como cristiano, tiene que cuidarse de no estar actuando por intereses personales o por intereses particulares o por llenar las expectativas de alguien. Cuando intentamos hacer las cosas para llenar expectativas o para suplir un deseo personal de que la gente me vea como yo quiero que la gente me vea, que me conozca como el predicador tal, como el evangelista, el pastor tal, si me enfoco en lo que yo espero que la gente vea o quiera ver de mí, o si me enfoco en suplir mis necesidades internas, estoy perdiendo de vista hacer la voluntad de Dios por hacer mi voluntad. En el reino de Dios tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos, lo que hacemos como hijos de Dios, porque podemos creer que porque existe manifestación en lo que hacemos en Dios, pues Dios está de acuerdo. Hay principios en la Biblia que nos enseñan que haciendo tales o cuales sacrificios espirituales, usted obtiene poder en el reino espiritual. Usted obtiene poder para echar demonios, para sanar enfermos, pero esto no significa que usted esté obrando como Dios espera que usted esté obrando. El tener poder de Dios en nosotros y actuar en un determinado momento, no podemos creer que por eso Dios está alegre, Dios está contento con eso, porque lo principal es saber, yo estoy haciendo las cosas como Dios espera, estoy yo viviendo una vida como hijo de Dios acorde a lo que es la voluntad de Dios, o ando en mis propios caminos, en mis propios pasos, creyéndome que soy salvo, creyéndome que en haciendo cosas para Dios
olvidándome del Dios de las cosas, sin tener una relación de intimidad, sin tener una relación en la que usted conoce a Dios y Dios lo conoce a usted en intimidad, en el que en el reino de las tinieblas usted es conocido como hombre de Dios, o simplemente usted está haciendo cosas porque está limitándose a hacer sacrificios espirituales, a tomar en cuenta lo que dice la Biblia, pero sin el Dios que dice la Biblia. Tenemos que saber que lo primordial es yo conocer a el Dios al que le sirvo. Cuando yo conozco al Dios al que le sirvo y sé cómo es ese Dios, lo que le gusta y lo que no le gusta, pues entonces al momento de yo actuar, de yo hacer cualquier cosa, yo tendré pendiente el buscar la voluntad de Dios. Jesucristo dijo que Él ascendía al cielo, pero que no nos dejaba huérfanos. El Espíritu Santo es el que nos acompaña, es el que nos da las fuerzas, es el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, tú no puedes hacer la voluntad de Dios como Dios espera que lo hagas. Porque de momento puedes estar cumpliendo lo que dice la Biblia, pero sin el Dios de la Biblia dentro de ti. De momento puedes estar haciendo cuantas cosas, creyéndote que estás haciendo la voluntad de Dios simplemente porque lo leíste y lo aplicaste. En esto se necesita tener un contacto directo con el Espíritu, con la parte espiritual de la Biblia. No solamente aplicar letras, no solamente tener conceptos, tener un conocimiento de teología, de lo que dice la Biblia, de letras. No, también tenemos que tener ese conocimiento, esa relación espiritual, ese discernimiento espiritual que nos da el Espíritu Santo para poder saber en qué momento yo debo hacer esto o lo otro. El Espíritu Santo da la guía, nos enseña a hacer la voluntad de Dios, nos guía a hacer la voluntad de Dios. Nos dice en un momento determinado, como le dijo a Pablo, que le detuvo, le impidió el ir a un lugar a predicar. En un momento que Pablo iba a cierto lugar a predicar, el Espíritu Santo fue impedido por el Espíritu Santo el ir a ese lugar, porque Pablo andaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando andamos siendo guiados por el Espíritu Santo, usted andará haciendo la voluntad de Dios. No seamos de aquellos a los cuales nuestro Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, apartaos de mí. No seamos de eso. Vamos a evitar el andar en nuestros propios caminos. Vamos a evitar el hacer cosas en el camino de Dios, creyendo que porque eso fluye, porque esto funciona, pero no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo ando en cuanto a mi mentalidad, ando supliendo caprichos propios y de otros. No, evitemos el andar en nuestros propios pasos y vamos a andar en el Evangelio haciendo la voluntad de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, no por lo que la gente espera que usted haga, no por lo que la gente espera que salga de usted. No, de usted debe fluir siempre la voluntad de Dios. Eso debe caracterizar a todo hombre, a toda mujer. En un momento cuando Jesús fue bautizado, que se descendió esa voz del cielo, del Padre Celestial: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el que me complazco. Que Dios pueda decir eso de ti, que se complace de nosotros porque hacemos su voluntad.